con pediatría, si repasamos del todo pediatría. Yo vengo a hablar un poco del manejo del dolor neuropático en la población pediátrica, que sí que es verdad que no difiere mucho del tratamiento de la fisiología, fisiopatología del adulto, así lo repasamos un poco, ¿de acuerdo? Y vemos las peculiaridades que hay en pedia y sobre todo los fármacos que están aprobados, qué fármacos no, las dosis sobre todo, y al final os he dejado como unas tablas con los principales fármacos, las dosis y un poco hablaremos también del ENT, de que se recomienda utilizar primero y que no, en esta entidad. Entonces, este es el índice que vamos a seguir, ¿no? Bueno, como introducción, destacar que en el 2011 la Asociación Internacional de Estudio del Dolor definió, ¿no?, el dolor neuropático como una alteración en la percepción del dolor del sistema somatosensorial. Y en el 2017 sale una nueva definición que es sí, un poco fancy, ¿no?, que es el dolor nociplástico, que es como una especie de hipersensibilidad, ¿no?, del sistema somatosensorial a la detección de una anoxia, ¿no? Y para entender un poco el dolor neuropático, ¿no?, entender un poco que esto va muy relacionado con el dolor crónico y con la perpetuación de una anoxia sobre el sistema somatosensorial. Esto lo que va a producir en definitiva son cambios tanto a nivel estructural como molecular y genético, ¿no?, a tres niveles, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, a nivel molecular y a nivel medular. Entonces, los principales cambios fisiopatológicos que se producen es una hiperexpresión génica de ciertos receptores a nivel medular que van a comportar cambios genotípicos y fenotípicos, sobre todo de las fibras beta. Repasar, ¿no?, que las fibras beta son aquellas que se encargan de la propiocepción, pero en estos casos, cuando hay una anoxia que se perpetúa en el tiempo, ¿no?, estas fibras pasan a detectar no solo cambios en la propiocepción, sino también pasan a detectar o a entender un cambio de propiocepción como una anoxia, ¿no? No solo van a ser las fibras termogésicas y las de dolor las que detecten noxias, sino que van a ser las fibras tipo A beta. Y el fenómeno de Sprouting o arborización de las fibras, también la perpetuación de un daño sobre el sistema somatosensorial, no solo va a hacer que estas fibras alfa beta que han desarrollado unos receptores que no son los suyos, sino que además aumenten su proporción, ¿de acuerdo? Y luego a nivel molecular entender un poco, que luego nos servirá para entender por qué ponemos un tratamiento y cómo actúa este tratamiento, que a nivel molecular lo que se va a producir básicamente es una disregulación del sistema activador, o sea, va a estar muy, muy presente el sistema activador ascendente y sin embargo va a haber una disminución de señales descendentes inhibitorias, ¿no? Por una parte van a aumentar el sistema glutaminérgico y por otra parte va a disminuir el sistema noradrenérgico, serotoninérgico, que en definitiva lo que se encarga es de disminuir, ¿no?, de la parte del sistema descendente inhibitorio. Y es por eso que por lo que damos ciertos fármacos y por lo que tienen efectividad de estos fármacos en esta entidad. Cuanto a las manifestaciones clínicas, pues bueno, las manifestaciones clínicas todos conocemos, ¿no?, que son, pues bueno, hay unos síntomas positivos y negativos. Los principales positivos, ¿no?, son la hiperalgesia, la alodinia, los calambres, pero bien, en la población pediátrica, pues esto va a ser pues, bastante difícil, ¿no?, de que nos cuenten por ellos mismos que tienen hiperalgesia o alodinia. Entonces, nos basaremos principalmente en una serie de ítems con, bueno, definir también que hasta el 70% de la población pediátrica el dolor no se debe a una causa, ¿no?, como tal, no hay una anoxia presente. Entonces, hasta el 70% de los pacientes de la población pediátrica que presenten dolor, pues no sabemos muy bien de dónde viene ese dolor. ¿De acuerdo? Entonces, tener en la cabeza un poco estos síntomas y tener en la cabeza el dolor neuropático en parte de la fisiopatología del dolor. Entonces, un poco como la clínica de los niños va a ser bastante inespecífica, ¿no?, pues nos hacemos servir de una serie de escalas, como es el cuestionario de N4, que se basa en una serie de entrevistas del paciente y la exploración, o el cuestionario que aquí no se ve muy bien, que es el de PQ, ¿no?, que en definitiva lo que nos hacen estos cuestionarios es decir cuánto de probable es que mi paciente tenga dolor neuropático y con eso definir un poco cómo de probable es que el tratamiento que yo le ponga a mi paciente le vaya mejor o peor. En definitiva, lo que nos hace es
La probabilidad de diagnosticar es probable, es posible que tenga o definitivamente o casi seguro el paciente tiene un dolor neuropático y me va a responder bien al tratamiento. Entonces, en el tratamiento del dolor crónico en la población pediátrica, en el 2017 se hizo una revisión de la Cochrane de 3 estudios y principalmente sobre el uso de antiepilépticos, antidepresivos y opioides, que este es el estudio que se publicó sobre las guías del manejo del dolor neuropático en la población pediátrica, que sí que es verdad que no queda del todo muy claro, no se establecen como unas guías como tal, pero te orienta un poco, ¿no? Entonces, este estudio está muy bien por si lo queréis ver. Y antes de pasar al tratamiento del dolor neuropático, a la parte farmacológica, una parte que creo que es muy importante, ¿no? Es entender el dolor neuropático, que es una actividad biopsicosocial, ¿no? Entender que el paciente si hace ejercicio, si no, si va a la escuela, si no, si toca algún instrumento, porque no es lo mismo que tenga un dolor neuropático en la rodilla por una cicatriz y juega a fútbol, que sea pianista, ¿no? Entonces, entender un poco la situación de cada paciente y adecuar el tratamiento a este y ofrecerle un tratamiento adecuado, ¿no? A su situación social. Cuanto a fármacos, hay muchos, sobre todo los que vamos a repasar son los antiepilépticos, antidepresivos, opioides y otros. De los antiepilépticos, esto es un estudio que se hizo en población pediátrica sobre el uso de pregabalina, gabapentina y otro antiepiléptico, que os presento. Y básicamente, un poco de la fisiopatología, ¿no? Lo que habíamos dicho es que hay una inhibición, ¿no? Del dolor neuropático de la noradrenalina y los agentes inhibitorios del dolor, por así decirlo, una exacerbación de la glutamina, ¿no? Como agente excitador. Entonces, básicamente, todos los fármacos que vamos a contar a continuación se basan en esto, ¿no? Entonces, los gabapentinoides tienen acción sobre los canales de calcio voltaje dependientes y también tienen cierto efecto sobre la reducción de la liberación de neurotransmisores excitadores como el glutamato. Pongo aquí las dosis que se recomienda en estudios de niños de 3 a 6 años, ¿de acuerdo? De miligramos al día repartida en 3 dosis y no superar los 25 o 30 miligramos kilo al día, ¿vale? El perampanel es un antiepiléptico que está probado sobre todo en crisis convulsivas y generalizadas, ¿de acuerdo? Niños mayores de 12 años y básicamente hace lo mismo, ¿no? Regular un poco el receptor AMPA y disminuir los receptores glutaminérgicos. Estas son las dosis y sobre todo se recomienda para el dolor regional complejo tipo 1. En cuanto a los antidepresivos, destacar de los antidepresivos que existen varias familias, ¿no? Los cíclicos, duales, y según cómo actúen, son recaptadores solo de nora y serotonina o de nora y dopamina. Destacar que cuanto más receptores toquen, más efectivos van a ser, pero sin embargo, más efectos secundarios van a tener. Entonces, si hablamos de NNT, pues los tricíclicos van a ser los que menos NNT tengan, los más potentes, ¿no? Y los duales, como la duloxetina o el bupropión, van a tener más NNT, es decir, van a ser menos potentes. Cuando los tricíclicos, la mitriptilina, ¿no? Al final lo que hacen es tocar muchos receptores, entre ellos la serotonina, la nora, también se ha visto que actúan a nivel de los receptores NMDA, son agonistas también de receptores opioides como el kappa y el delta, ¿de acuerdo? Y estas son las dosis, ¿no? Luego si queréis, al final como están las tablas, no hace falta que comentemos todas las dosis. Por su parte, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que el más estudiado en este caso es la duloxetina, ¿no? En este caso solo toca 2 receptores, la potencia va a ser un poquito menor y básicamente estas son las dosis y este es el estudio en el que se hizo el uso de duloxetina en población pediátrica menor de 12 años y se vio que, bueno, de ahí salieron estas dosis, ¿no? De 0,5 a 1 miligramo kilo día sin superar los 100. Bueno, te dicen los estudios que no superen los 60, pero en algunas guías te dicen que no superar hasta los 120. Cuanto a los inhibidores de la dopa y de la noradrenalina, como es del bupropión, ¿de acuerdo? Se utilizan principalmente para el trastorno tipo TDAH y estas son las dosis. Este es el estudio donde se sacan estas dosis. En cuanto a los opioides, bueno, también forman parte de la arsenal terapéutico del dolor neuropático
Bueno, todos sabemos que actúan a través de la proteína C, ¿no? De los receptores mu, delta y kappa, ¿de acuerdo? Y que algunos opioides que van a tener más afinidad por ciertos receptores. No me voy a centrar tanto en la morfina, remi y estos que los conocemos más, sino también, por ejemplo, el tramadol, que como vemos es un receptor, o sea, es un agonista débil de los receptores mu, pero también, como vemos, toca la noradrenalina y serotonina. ¿Estaría indicado en el tratamiento del dolor neuropático? Pues si son menores de 12 años, está totalmente contraindicado, porque se ha visto que en la población pediátrica menor de 12 años hay una disminución del ciclocromo P450, y por lo que puede estar aumentado el metabolismo o sea, los metabolitos activos del tramadol y tienen aumentado el riesgo de depresión respiratoria, incluso muerte. Entonces, en menores de 12 años, pues estaríamos o no lo utilizaríamos directamente. Otro opioide menos conocido también es el tapentadol, que igual que el tramadol también es un agonista opioide mu, pero también toca la noradrenalina, ¿de acuerdo? Este sí que estaría recomendado, sobre todo en mayores de 2 años, y estas serían las dosis, ¿de acuerdo? 1,24 miligramos kilo cada 4 horas. Y no se recomienda darlo más allá de las 72 horas. Este estudio utilizó, ¿no?, tapentadol, pero sobre todo para el tratamiento del dolor postoperatorio más que para el dolor neuropático, pero bueno, tenerlo en cuenta como otro fármaco. Y luego la metadona, que al igual que estos dos anteriores fármacos, también tiene efectos sobre la serotonina y norepinefrina y además sobre los receptores NMDA como la ketamina, ¿no? Entonces también va a tener cabida en el tratamiento del dolor neuropático en población pediátrica. Las dosis serían estas, ¿de acuerdo? Y no se recomienda superar los 30 miligramos día. En cuanto a los AINES, ¿se pueden utilizar? Pues bueno, lo que se ha visto que principalmente se pueden utilizar y tienen un beneficio junto con corticoterapia en la neuropatía oftalmopléjica dolorosa recurrente, que es una entidad que básicamente cursa con cefaleas repetidas y una parálisis ipsilateral de los nervios oculares craneales. En cuanto a la lidocaína, pues todos sabemos que es un anestésico local que actúa inhibiendo los canales de voltaje dependiente, pero se ha visto que en perfusión endovenosa también toca otros canales, como es el canal de calcio voltaje dependiente, y actuaría un poco como los GABAérgicos. Entonces también se ha visto que tiene cierto efecto o sea, antialodínico, ¿no? Este es el estudio donde se recogió pues, una muestra de 15 pacientes de población pediátrica donde se usó, ¿no?, en perfusión de dosis. Las dosis que utilizaban era entre 0,5 y 1,5 miligramos kilo hora de lidocaína, ¿no? Y se vio que sí que había cierto beneficio en cuanto a la mejoría del dolor neuropático en esta población. También existe en forma de parche, ¿no?, que es el Versatis, que se puede cortar y colocar en una zona determinada, sin tampoco muchos efectos secundarios. Bueno, simplemente tener en cuenta la dosis tóxica de la lidocaína. Otros tratamientos pues, son los alfa-2 agonistas, ¿no?, como la clonidina y la desmedotomidina. Estos son los estudios en los que se basan para este tipo de tratamiento, más la clonidina que la desmeto, más que nada por el tipo de administración, eh, pero también tenerlos en cuenta para este tipo de dolor, ¿no? En este caso, la clonidina en forma oral de 2,5 a 5 microgramos kilo cada 8 horas con un máximo de 0,9 miligramos día. Otro fármaco que podríamos utilizar es el antagonista del receptor NMDA, que es la ketamina, que sobre todo los estudios donde lo utilizan principalmente son para el dolor neuropático, sobre todo en población pediátrica con cáncer o crisis veno-oclusivas por las falciformes. Bueno, la capsaicina, hicimos aquí un pequeño estudio de Raquel y yo sobre el uso de capsaicina en población pediátrica. Es que está aprobado para adultos, pero en población pediátrica no. Y bueno, teniendo en cuenta de que es un parche que solo actúa a nivel local, que bueno, actúa sobre estos receptores, que básicamente lo que hacen es hiperestimular las fibras termolgésicas y con esto inhibirlas de forma casi temporal.
¿no? O sea, tiene muy pocos efectos secundarios más allá del calor local. Pero en general son bastante tolerados y en el pequeño estudio de 5 pacientes que hicimos, pues nos daba que tenía un beneficio clínico del 45%, que en población adulta es del 42%. Entonces, básicamente, tenerlo en cuenta, que también se puede utilizar. Cuando futuras investigaciones que se planteen en una población pediátrica, pues destacar dos, ¿no? Básicamente la metformina y la simvastatina, que se ha visto que pueden tener cabida en la regulación de hiperalgesia, modulando sobre todo las vías ascendentes de la señalización del dolor, y luego este spray que está formado que tiene base de cannabis, y sobre todo se utiliza en adultos con esclerosis múltiple o dolor inducido por quimioterapia. Pues como conclusiones, el dolor neuropático es una entidad infradiagnosticada. Veíamos que hasta el 70% de los pacientes pediátricos que tenían dolor, pues no vamos a ver muy bien la causa, ¿de acuerdo? Conocer un poco los mecanismos y entender por qué utilizamos los fármacos y cómo actúan, ¿de acuerdo? Y que siempre enfocar el dolor de un aspecto biopsicosocial, entendiendo la situación del paciente, pues, que haga deporte o no, que bueno, esté en casa todo el día o que trabaje, ¿no? Que tenga. Y finalmente destacar, bueno, que existen gran variedad de fármacos, que la gran mayoría de ellos se extrapolan sus dosis de estudios en adultos, pero bueno, que existen grandes estudios que abogan, ¿no?, por el uso de estos. Estas son las tablas con el mecanismo de acción y las dosis recomendadas, que lo dejo por aquí para luego si hacer alguna foto o algo. Y nada, hasta la bibliografía.